noches, amigas y amigos. Comenzamos con este tema. El encuentro en la capital potosina, por su actualidad, concluyó hace aproximadamente una hora. Pero en el país, desde luego, existe un ambiente de preparativos para el carnaval, sin que se olvide el drama que se vive en la ciudad de Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba. En esta jornada, de acuerdo a las informaciones oficiales, se han registrado 2 muertos y 2 personas se encuentran en tanto desaparecidas. Esas son las imágenes que han conmovido al país. La mazamorra que prácticamente anegó gran parte de la localidad de Tiquipaya. Hoy volvió a llover en las cabeceras del río que llega hasta esa localidad cochabambina, lo que provocó una nueva riada. La situación es delicada, insistimos, 2 muertos y 2 personas desaparecidas. El gobierno ha declarado estado de emergencia en el territorio nacional y desde luego se han desplegado medidas especiales en la localidad de Tiquipaya para socorrer a los vecinos, prestar asistencia médica a las personas que así lo requieran. Incluso existen versiones que hablan de 4 muertos en la localidad de Tiquipaya y también de 6 heridos. 2 versiones que seguramente se van a verificar en el transcurso de las últimas horas, versiones que deberán ser ratificadas o precisadas por el Ministerio de Defensa, que está organizando toda la logística de asistencia y socorro, no solamente en esa localidad del país, sino en todas aquellas que están siendo afectadas por las lluvias que se han agudizado en las últimas semanas. Les damos las buenas noches tras esta introducción, la bienvenida a Hora 23 y desde luego la bienvenida a mis compañeras de trabajo. En principio, Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un programa más, bienvenidos a todos los que nos ven de los 9 departamentos de Bolivia. Ya se encuentran en compañía de Hora 23. También damos la bienvenida en las redes sociales a Piti Garamendi. Piti, buenas noches. Hola Paola, amigos, ¿cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Acá en redes sociales ya estamos listos para recibir sus mensajes, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra línea de WhatsApp. Pero antes nos vamos con Juan Pablo. Así es, y para presentarles el tema principal de esta edición de Hora 23. Nos preguntamos durante varias jornadas en el equipo de Hora 23 cuál es el tratamiento que reciben en los centros de atención médica en la ciudad de La Paz los pacientes con VIH. Les vamos a presentar una respuesta a través de un reportaje de investigación que abarca las facetas de este tema. Una atención que es diferenciada en algunos casos, normas que están escritas en el papel y que no suelen cumplirse, y la urgencia de una organización general para prestar una ayuda y una asistencia eficaz a los pacientes de VIH. Tema principal en Hora 23. Bueno, como es característico, todos los miércoles nos enfocamos en temas relacionados con el área de la salud. Por ello, si usted es padre, madre o familiar de un niño con autismo, debo decirle que este programa es de su interés. Conoceremos a identificar y aprenderemos cómo identificar lo que es el autismo. Además, el objetivo de este programa es que todos puedan comprender lo que significa tener en la familia una persona con autismo, para así brindarle el apoyo necesario y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Así que atentos todos, porque estaremos abordando ese tema muy importante y que además ha sido pedido en las redes sociales en muchas ocasiones. Y hoy en el sector de carnaval estaremos con una unidad móvil mostrando los últimos ensayos de los charangos, así que no se lo puede perder. Ya Yubinka está lista para poder hacer este contacto. Y comenzamos tras el anuncio correspondiente de los temas planificados para esta edición de Hora 23. Vamos a arrancar con el que identifiqué como el principal, el tratamiento a los pacientes o víctimas del VIH en la ciudad y en general el departamento de La Paz. Enseguida les voy a presentar un reportaje especial que va a ilustrar la información sobre este tema, y luego de la presentación de ese reportaje vamos a dialogar con 2 expertos sobre el contenido de la información que presentamos en ese material periodístico. Doy la bienvenida a esos 2 invitados. Se trata en principio de la doctora Dolores Maita. Ella es jefa del Servicio de Infectología del Hospital de Clínicas. Buenas noches y bienvenida, doctora.
Buenas noches, Juan Pablo. Muy agradecida por tu invitación. A usted por contar con su participación y su criterio profesional. Lo mismo, la bienvenida al doctor Juan Pablo Rodríguez, pediatra infectólogo, jefe del Servicio de Infectología del Hospital del Niño. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación y por tocar ese tema tan importante. Entiendo que ustedes participaron como entrevistados en alguna parte del reportaje que vamos a presentar a continuación. Sí, así es. Y creo que es un reportaje muy interesante y yo creo que la población va a ver la realidad de los pacientes con VIH que nosotros los vivimos día a día en los hospitales. Una realidad que tiene un énfasis particular en el caso de los niños. ¿Es así? Exactamente, Juan Pablo lo ve todos los días en pediatría. Nosotros trabajamos con adultos y es una realidad muy dura que nos toca vivir día a día. Una realidad que vamos a tratar de reflejar precisamente a través del siguiente reportaje. El fin último y más importante del periodismo es generar investigación y además generar certezas sobre las dudas en cualquier campo que se presenta en la realidad nacional. Y al ser una tarea importante, la deberíamos emprender con más frecuencia. A veces no existen las condiciones necesarias para ello, pero no es un pretexto. Nuestra labor es explorar, encontrar certezas, inquirir, descubrir verdades, y esa ha sido la razón y el espíritu con el que se realizó el siguiente reportaje. Un trabajo de nuestra periodista Yubinka Gosalves con el acompañamiento en cámara y edición de Milton Salvatierra. Les presentamos entonces este reportaje, luego conversaremos con nuestros entrevistados sobre el contenido de este documento que ya comenzamos a observar. A nivel mundial, 76.1 millones de personas contrajeron la infección del VIH desde que empezó la epidemia. En Latinoamérica, 2 millones de personas viven actualmente con el virus. Según la Organización de las Naciones Unidas, existen menos muertes relacionadas con el SIDA. Sin embargo, existe gran preocupación por Bolivia, ya que en nuestro país solo un 25% de las personas que viven con el diagnóstico tiene acceso a un tratamiento médico. Es por este motivo que salimos a las calles a preguntar a personas entre los 15 y 44 años de edad qué es el VIH para ellos, ya que según estadísticas, esta edad es donde más se transmite este virus. ¿Qué es para ti el VIH? Es una enfermedad que se transmite, es cuando la enfermedad del SIDA se activa y se transmite esta enfermedad por transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual, la que se contagia mediante teniendo relaciones sexuales, ¿no? El VIH, es una de las enfermedades mortales que existe lamentablemente y pues afecta en el ser humano, ¿no? Es una enfermedad de transmisión sexual. Es contagioso también. Tengo entendido que se puede contagiar de varias maneras, a través de sangre y vía sexual también. Se transmite a través de relaciones sexuales, digamos, si no utilizamos protección, digamos, y no así, digamos, como dicen, mediante saliva, todo eso, lo que sé, ¿no? No estoy equivocada. Como pudo escuchar en las diferentes opiniones de las personas entrevistadas, no tienen clara la definición de esta enfermedad. En nuestro camino, ingresamos al centro CEDEVIR. El director del lugar, David Segurondo, nos explica que el VIH-Sida no se contagia
únicamente se transmite. Porque tenemos que aclarar de que el VIH no es contagio, ¿no? Es una transmisión y es por vía sexual, sanguínea y la perinatal. La perinatal es cuando la mujer puede transmitir al niño durante el embarazo, el parto y la lactancia. Por eso que a esa mujer que se le diagnostica se le recomienda que no debe dar de lactar al niño. Sexual, sanguínea y perinatal. Mencionaba el doctor Segurondo que son las vías de transmisión del VIH. Esta última es donde la madre debe realizarse una prueba cuando se encuentra en gestación. En caso de que el resultado sea positivo a la prueba del VIH, madre e hijo deben iniciar un tratamiento antirretroviral. Del total de niños, de 10 niños que nacen de niños expuestos y virológicamente reactivos, 5 fallecen. Y esto se puede prevenir a través de detección temprana a la mujer embarazada y haciéndole tratamiento a la mujer embarazada, nosotros podemos prevenir. De hecho, tenemos más de 100 mujeres embarazadas con VIH que ninguno de sus hijos ha salido positivo cuando ha nacido. Y esto ha sido gracias a que hemos hecho intervención durante el embarazo, se ha hecho cesárea, no se ha dado leche materna a esos niños porque la leche materna transmite el virus a los bebés. El 71% de los niños que son diagnosticados con VIH son después del parto, cuando la detección tuvo que haberse realizado durante el embarazo. Por eso que toda mujer embarazada cuando llega a su primer control prenatal debe hacerse orientación, debe de permitir que se haga la prueba rápida. Los niños que son detectados con VIH pasan directamente al Hospital del Niño. En este lugar realizarán sus tratamientos correspondientes. Es importante aclarar que no toda mamá que tiene VIH significa que el niño también va a tener VIH. La posibilidad es 25 de 100 mamás. Pero si además se hace una prevención en el prenatal, que significa darle inmediatamente antirretrovirales a la mamá, ¿no? Y en otras circunstancias, el que el niño nazca por cesárea, se le quita el pecho y se le da antirretrovirales de prevención al niño, ese de 25 en 100 pues se baja a 1 en 100. Esta enfermedad tiene 2 etapas. La primera, la etapa VIH, cuando el virus empieza a multiplicarse en el organismo. En algunos casos es asintomática, es decir, no existen síntomas en algunos casos hasta por 10 años. Cuando las defensas bajan, se llega a etapa SIDA. Es aquí donde las enfermedades oportunistas llegan de golpe. Claro está, esta condición varía según el organismo de cada persona. Una niña o niño que esté detectado a tiempo llega a tener una buena calidad de vida. Es por eso que es importante detectarlo a tiempo y en caso de tenerlo, no dejar que el VIH llegue a etapa SIDA. Afortunadamente tenemos más niños en fase VIH, que son niños que están sanos en general, que vienen con alguna infección y ahí los detectamos. Pero lamentablemente tenemos niños que vienen en fase SIDA, que son niños que vienen con la enfermedad muy avanzada, muchos años después de hecho el diagnóstico, sin tratamiento y vienen muy mal. Más o menos al mes tenemos unos 2 o 3 casos nuevos, ¿no? Aquí en el hospital. Es importante que usted pueda conocer los síntomas que pueden presentarse en un niño ante la sospecha de VIH. Sospechamos de VIH cuando son niños desnutridos y que no ganan de peso con nada, cuando tienen tuberculosis y cuando tienen infecciones a repetición les hacemos pruebas de VIH. Más o menos tenemos como en el hospital tenemos registrados como entre 70 a 80 niños. En fase SIDA tenemos como unos 10. Actualmente, la etapa SIDA se puede revertir. Es pacientes que llegan en fase SIDA internados con una buena adherencia al tratamiento, con un manejo multidisciplinario en el hospital de clínicas y en el resto de los hospitales de tercer nivel, llevan actualmente una vida, una mejor calidad de vida y tienen un tiempo de supervivencia más prolongado. Mi nombre es Ángel Churata, tengo 29 años y estoy con el diagnóstico del VIH ya 8 años.
Yo me entero un 10 de diciembre del 2010 de mi diagnóstico, y me entero cuando estoy en el hospital de clínicas internado. Había pasado por varias enfermedades, estaba en la etapa SIDA. Entonces se acerca una mañana un doctor, es psicólogo del hospital de clínicas, y se acerca de buenas y primeras y me dice: ¿usted es Ángel Churata? Yo le digo: sí, estaba en cama. Sí, le digo: ¿usted tiene VIH? Directamente. He empezado a pensar de dónde, cómo, cuándo, con quién, las típicas preguntas que se hace una persona que se entera del diagnóstico. En el sector de infectología del Hospital de Clínicas se atiende a pacientes con cuadro de infección de VIH complicados que están en una situación avanzada. En este lugar se cuenta con 12 camas y 3 salas. Los cuadros infecciosos crónicos que con mayor frecuencia nos llegan son pacientes con VIH y tuberculosis, 2 enfermedades infecciosas muy frecuentes en el medio. De las 10 fichas de las que atendemos generalmente 8 pacientes con VIH. Yo le digo: mami, dice que tengo esto el doctor. Y mi mamá me dice: no creo, hijo, vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a otro hospital. Pero como yo ya sospechaba y ya sabía, tenía la información, yo le dije: no, mami, déjalo nomás así. Entonces salimos del hospital, me olvido de todo, incluso del diagnóstico, lo dejo, era como si nunca me lo hubieran dicho. Pasa un año y me vuelvo a enfermar, peor. Y ahí es ya donde mi mamá y yo ya tomamos conciencia de que sí tenemos que iniciar un tratamiento. Hay familiares que ayudan mucho y con seguridad ese paciente va a salir adelante. Pero también existe abandono. No te puedo hablar de porcentajes en este momento, pero sí, en cuanto se les da el diagnóstico, hay familiares que los abandonan. Aquí es donde conocimos a Mario y a Carmen. Ambos llegan del área rural. Datos estadísticos indican que el 80% de las personas que tienen VIH son del área urbana, mientras que el 9% son del área rural. El resto llega del exterior. Hace 2 meses he sido diagnosticado en el Cotauma. Y ya me han transferido acá. ¿Cómo es que usted dice: voy y me hago la prueba? ¿O directamente los doctores lo detectan? No, los doctores me han detectado. ¿Y cómo recibe usted la noticia? No, pues mal. Más ahorita. Como un balde de agua. En el momento del diagnóstico, generalmente el paciente obviamente entra en un estado de depresión, ¿ya? Pero somos un equipo. Tenemos dentro de lo que es el programa de VIH, tenemos psicólogos, tenemos trabajadoras sociales, enfermeras y médicos que están capacitados en el manejo del paciente VIH. Lo lamentable del caso es que muchos se enteran de su diagnóstico no por hacerse una prueba para saber si tienen o no el VIH, sino porque aparecen otro tipo de enfermedades, ya que la persona que tiene VIH empieza a tener las defensas bajas. Ya estaba, como te digo, en la etapa SIDA, así ya tenía varias enfermedades que me estaban atacando. Tenía candidiasis, tenía tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, ya tenía tuberculosis en el estómago, tenía anorexia, tenía anemia, tenía infección urinaria, diarreas, neumonía y no me acuerdo qué cosas más tenía. Mi peso normal es de 65, 70 kilos. Yo he llegado a pesar 45 kilos, entonces ya estaba mal. Tenía una tos seca por las noches que no me dejaba dormir. Entonces esto significaba que ya había afectado a mi sistema respiratorio. Ya tenía principios de anemia. Entonces algo estaba mal en mi cuerpo porque yo siempre estaba súper saludable. Y en menos de un mes he presentado todos estos síntomas y es por eso que fui al médico.
el 60% de los pacientes que viene por VIH viene con una sospecha de tuberculosis, que es una enfermedad que va muy ligada al VIH. En jóvenes de 14 a 34 años, hemos tenido casos de 14 años en su primera relación sexual. Eso es lo que hay que recalcar, que casi no hay esta información en los colegios. Entonces tienen su primera relación sin ningún tipo de orientación, ni de la familia o los padres, y no saben en qué momento o con qué parejas ha estado. Con tan solo 18 años, Carmen se entera de su diagnóstico por un resfriado. Yo tengo 18 años, a mí me detectan que tengo el VIH el año pasado, en el mes de diciembre. Que después de su primera experiencia, a la experiencia sexual, al poco tiempo viene con un cuadro febril que se inicia como un resfrío común y posteriormente convulsiona. Yo creo que es porque tenía mi enamorado y mi enamorado era mayor que yo. ¿Cuántos años te llevaba? 7 años. 7 años. ¿Es la única persona con la que tú te has metido sexualmente? Sí, con él estaba ahí. Toda paciente, todo paciente que ha tenido una relación sexual de riesgo debería hacerse una prueba de VIH. Ya debí de tener mis 17 años cuando ya he iniciado mi vida sexual. Entonces, yo pienso que ha sido en esa etapa en la cual yo ya estaba experimentando mi cuerpo y todas esas situaciones, y pues no me cuidaba. Escuche bien este dato. Quienes más se exponen a transmitir el VIH son los estudiantes, aquellos quienes estudian sobre todo en los colegios y que se encuentran en el nivel secundario. Según los datos estadísticos, estos ocupan un 14% de la población. Y da pena, ¿no?, que por experimentar, yo lo veo así en los jovencitos, en los adolescentes, es por experimentar, o sea, por conocer un poco más de esto de la vida sexual, y etcétera, o por los mitos, tabúes que escuchan, ¿no?, de los amigos, etcétera, llegan a transmitirse. Los comerciantes ocupan el segundo lugar en transmitir la enfermedad, debido a que estos se encuentran en constante movimiento para trasladar su mercadería. Sorprendentemente, las amas de casa ocupan el tercer lugar en adquirir esta enfermedad, con un 10%. Los transportistas se encuentran en un cuarto lugar. Un 5% de este sector son los que se dirigen de un lugar a otro, llevando la enfermedad hasta su hogar. Pero el varón es el que va a ir por todo lado, y es el que llega a la casa con el virus. Como él no sabe que está infectado ya, porque uno no sospecha cuándo se ha infectado. Entonces, bueno, va a estar también con la esposa, ya va uno con la esposa. Por ahí tiene otras parejas, entonces eso es lo que va. Para el año 2015, Santa Cruz ocupaba el primer lugar de personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, con un 50%, seguida de Cochabamba, con un 20%, y tercer lugar, La Paz, con un 20%. La situación cambia el año 2016 y 2017, cuando el segundo lugar ya no lo ocupa Cochabamba, sino La Paz. Es de esta manera que el 47.2% de las personas que viven con el virus se encuentran en la ciudad de Santa Cruz, 20.8% en la ciudad de La Paz, mientras que el 18.8% se encuentran en la ciudad de Cochabamba. El resto del país reporta un 13.4%. Preocupa bastante esta situación. Aquellas personas que reciben el diagnóstico reciben con tal impacto la noticia que el 48% de las personas decide dejar su tratamiento. Muchos pacientes se pierden, no vuelven más a recoger su medicamento. Muchas personas hacen abandono porque son gente joven los que están enfermando. Por eso les decía, la población joven, económicamente activa y sexualmente activa, son las que están enfermando. Por eso decía, el 73% de los casos se está presentando entre los 15 y los 44 años. Este es el caso de la juventud en situación de calle. También existió un trabajo riguroso por parte de profesionales en esta área para detectar casos de VIH en la calle. Uno de los centros de salud de la ciudad ha hecho un
estas pruebas rápidas que se llaman, que salen a la calle y se hacen las pruebas rápidas. Ya tomó 64 muestras y de las 64, 36 han salido, digamos, reactivas, ¿no? Lo cual es un diagnóstico que se tiene que confirmar. Tengo 21 años. 9 años en la calle. Sí. Los doctores nos han sometido a unas pruebas, primero físicas, luego de sangre y todo lo demás. ¿Y tú has salido reactivo, positivo al VIH? Así es. Es un tema muy complejo. Quiere decir que una vez que los chicos se enteran de que tienen VIH, por ejemplo, chicos que estaban empezando a trabajar, chicos que estaban empezando estaban saliendo de la calle y estaban empezando a vivir en cuartos, qué sé yo, que era parte del proceso del resultado del proyecto de básquetbol, se enteraban que tenían VIH y tenían una recaída terrible. Bueno, uno en la calle siempre se va forjando algo de respeto. Tú eres, qué sé yo, el que más pisa fuerte en la calle, y llega esta enfermedad y te hace sentir tan pequeño. Hace unos meses atrás, deben ser más o menos unos 8 meses, hemos enterrado a una de las personas que yo creo que más ha significado en mi vida en relación con este grupo de personas, ¿no? Una chica súper jovencita, de 23 años, que ha estado durante muchos años enferma, mamá de una guaguita, ¿no? De 5 años, que ha estado viviendo en situación de calle. Cuando se ha enterado de que tenía VIH, ha continuado en esta situación, y cuando estaba en etapa SIDA, que es la etapa final, digamos, cuando ha tenido problemas de meningitis, ha tenido problemas de hemorroides, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Así, el proceso de su muerte ha sido terriblemente doloroso, terriblemente doloroso. Lamentablemente, los antirretrovirales inflaman el hígado, y el consumo de drogas, alcohol, cigarros también inflaman el hígado. Entonces, por esa razón se les pide eliminar totalmente el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente si inicia terapia antirretroviral. Tengo que dejar el tipo de vida que tengo para poder estar con el tratamiento, y uno siempre anda con miedo de que le discriminen. ¿No está siguiendo el tratamiento? No. No es el mayor problema es la estigmatización, ¿no? Lastimosamente los niños con VIH y los adultos con VIH tienen que mentir para poder tener una actividad en la comunidad, que no sean estigmatizados, ¿no? Si nosotros detectamos una persona con VIH, hacemos el tratamiento, esa persona vive muchísimos años, o sea, no se muere. El VIH no es mortal, hay que cambiar ese era el mensaje, ¿no? El VIH no es mortal, hay que cambiar la concepción, ¿no? Y con el tratamiento esos niños hacen una vida normal, y tratar de prevenirlo. Y pese a tu diagnóstico, ¿tú te cuidas? ¿Usas el condón, el preservativo? No. Que sí podemos contener esta epidemia. El mes de noviembre, hace un mes, se han reunido los países de América Latina y el Caribe y han determinado la acción acelerada para mejorar el 90-90-90, es decir, que el 90% de los pacientes sean diagnosticados, que el 90% de esos pacientes diagnosticados inicien terapia y que el 90% tengan carga viral indetectable. De esta manera estaríamos controlando la epidemia y estaríamos haciendo que llegue a la fase de descenso de la epidemia. En este momento estamos en franco crecimiento.
Primer reportaje de hora 23 sobre la realidad del VIH y del SIDA en nuestro país. Mañana tendremos un segundo reportaje y al igual que hoy lo analizaremos con expertos. Pero sobre el reportaje que acabamos de presentarles, antes de un apunte con Piti, dos comentarios muy cortos con nuestros invitados. Doctora Maita, como se mencionaba al final del reportaje, hoy en día, porque es muy importante que esto quede claro, que a alguien se le declare o se le diagnostique la enfermedad de VIH o SIDA no equivale ya a una sentencia de muerte. Definitivamente, el VIH no es sinónimo de muerte. Muy bien, doctor Rodríguez, en su especialidad un aspecto también importante, en el caso que una madre gestante tenga el proceso para tener un bebé, esto no implica que si la madre tiene VIH, el bebé necesariamente nazca con esta enfermedad. ¿Es posible evitar esa situación? 100% posible. De hecho, países desarrollados europeos, Estados Unidos, prácticamente no tienen ya niños con VIH, y esto gracias a la prevención durante el embarazo. Entonces, durante el embarazo, una mujer que se diagnostica su embarazo, se le hace la prueba y sale positiva, se hace intervenciones que son 100% efectivas, intervenciones en relación al tratamiento, el tipo de parto, no dar lactancia materna, se da también un jarabe al recién nacido y con eso 100% de efectividad para evitar la transmisión. Dos apuntes importantes antes de ir con Piti a una reflexión en las redes sociales. Luego vamos a volver con nuestros invitados. Apenas hemos comenzado el diálogo a propósito de la realidad que expusimos en el reportaje de Yubinka González. Ahora sí, Piti, con lo que anunciaba. Gracias, Juan Pablo. Ser positivo, vivo con VIH-Sida. Ese es el tema que estamos tocando y usted ya puede participar de la siguiente publicación. ¿Cuál cree que es la población más vulnerable a la transmisión del VIH-Sida? Estudiantes, la comunidad LGBT, trabajadoras sexuales u otras. Usted puede participar de esta publicación porque su opinión es muy importante para nosotros. Nos vamos a una pausa y al retornar seguimos con la entrevista con nuestros especialistas. Volvemos con ustedes en el segundo sector de hora 23 para, como lo anunciamos, seguir tratando el tema abordado en ese reportaje especial, la realidad del VIH y del SIDA en nuestro país. Doctora Maita, conversábamos en el entretiempo publicitario de nuestro programa a propósito del tema que estábamos tratando y coincidíamos, usted la experta en realidad, en que la palabra prevención es clave en este problema. ¿Por qué? Porque es importante la prevención para no llegar a un estado de VIH y mucho peor de SIDA. Es muy importante porque hace un momento uno de los doctores decía, la población más afectada es entre los 35 y 34 años. En muchos debería prevenirse, debería hablarse del VIH y de los riesgos, pues ya en la niñez y en la adolescencia. Muchos de estos jovencitos de 15, de 18 años que se transmiten de VIH, nunca han escuchado hablar del condón, en el colegio nunca les han hablado y tampoco en sus hogares. Es muy importante que los papás entiendan que se tiene que hablar de sexualidad en la familia. Esta mañana atendí a un paciente y me decía la mamá, yo pensé que su papá le iba a hablar. ¿De qué edad era el paciente? 15 años. ¿Varón o mujer? Varón. Había tenido su primera relación sexual y ahora vino con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ella asumía que el papá le iba a informar, le iba a hablar. Asumía que fue la mamá. Claro. Y al final acaban siendo los amigos quienes hablan o no hablan de exactamente. Tema. Entonces es muy importante la prevención y se tiene que hacer a todos niveles. En colegios, se tiene que hablar esto en la familia. Y luego, obviamente, los gobiernos, tanto el gobierno central, la gobernación y municipal, tienen que asumir su responsabilidad en lo que significa la prevención de esta enfermedad. Ahora, las estadísticas nos dicen que hay un constante incremento de los casos de VIH y de SIDA en el país. Este indicador nos llevaría a la conclusión lógica de que la prevención no está cumpliendo de manera suficiente con sus fines.
No se está trabajando de manera importante en lo que es prevención, pero también es importante decir que desde el 2009, 2011 y 2011 se ha trabajado mucho en cuanto a la oferta de la prueba rápida a todos niveles, sobre todo en primer nivel. Entonces se han detectado más casos, pero sí que hay que trabajar mucho más en prevención. Muy bien, vamos a volver a hablar de la detección temprana más adelante. Doctor Rodríguez, también conversábamos y me decía que lamentablemente la detección de una enfermedad, en este caso del VIH, generalmente se presenta de forma tardía, cuando casi por casualidad un paciente acude a un centro médico, a un médico o a un especialista y allí casi de rebote se entera de esta situación. ¿Es esa la realidad que vivimos en la mayor parte del país? Sí, de hecho el VIH es una enfermedad que nosotros pues no la diagnostica ni el médico ni la misma persona, ¿no? O sea, grita el diagnóstico cuando llega el paciente al hospital por alguna enfermedad, ¿no? Pero como le comentaba, esa enfermedad que está viniendo el paciente es una enfermedad que el virus ha originado por tener esa persona el virus más de 10 años. Es una enfermedad silenciosa que si, como yo le decía, si hoy me diagnostico, hoy yo me transmito el virus, yo voy a manifestar síntomas de aquí a 8 o 10 años. O sea, puedo estar 10 años sin ninguna sintomatología y el paciente va al médico solamente cuando tiene algún malestar. Entonces, mientras está bien, nunca va al médico y esos 10 años está pues transmitiendo el virus a otras parejas sexuales. Entonces, ese es el problema. Y es un diagnóstico sorpresivo. Yo voy a donar sangre a un familiar porque está enfermo y cuando dono me hacen las pruebas antes de hacer la donación de sangre y ahí me salta el diagnóstico, ¿no? Me embarazo, voy al hospital porque estoy embarazada, ¿no? y me hacen la prueba y ahí me salta el diagnóstico, ¿no? Voy al hospital porque tengo tuberculosis y me hacen la prueba. Entonces tenemos mucho problema en el diagnóstico tardío. Entonces nosotros, tanto el personal de salud como la persona en sí misma, tiene que tener conciencia de que cuando existen conductas de riesgo para tener VIH, debe hacerse siempre la prueba. Justamente a eso iba con mi siguiente pregunta, que se la ha formulado muchas veces en muchos escenarios, pero sigue siendo válida. ¿En qué casos una persona debería acudir a un especialista para realizarse una prueba que determine si es o no víctima del VIH? Bueno, como vimos en el video, las 3 formas de transmisión del VIH son la vía sexual, que es la más común. Nuestro medio más o menos ocupa el 97% como mecanismo de transmisión. El otro es por vía sanguínea, que son transfusiones, que es menos del 1%. Es muy raro que una persona se transmita por esa vía. Y la última es de la madre al hijo, la transmisión perinatal. Entonces, obviamente, una mujer que está embarazada es obligación y norma nacional ir a hacerse una prueba para VIH. En el primer caso de las relaciones sexuales, la recomendación es cuando se ha tenido una relación que se denomina de riesgo, sin la protección correspondiente, sí realizarse la prueba. Sí realizarse la prueba, porque allí la píldora del día después no garantiza nada, salvo posiblemente la interrupción del embarazo. Sí, porque muchas veces uno no puede confiar el 100% en su pareja, ¿no? Entonces siempre, si uno ha tenido una actividad sexual sin protección y obviamente no conoce el estado serológico de su pareja, debe hacerse la prueba. O conductas de riesgo. En los adolescentes el VIH está relacionado mucho al consumo de bebidas alcohólicas, que les genera conductas de riesgo, y estas conductas de riesgo pues hacen que te transmitan el virus, y como después de la conducta de riesgo no tienen ninguna sintomatología ni a la semana, ni al mes, ni al año, pues nunca acuden al médico, ¿no? Entonces en muchos países se hace a todo adolescente un screening, unas pruebas en colegios, en universidades para detectar, y cuando se detecta esa persona ingresa tempranamente a tratamiento y su pronóstico es muy bueno. Doctora Maita, a propósito de la prueba que conversamos con su colega, si alguien quiere realizarse una prueba para la detección del VIH, ¿esta tiene un carácter gratuito? Pregunta 1. ¿Y dónde puede acudir para realizarse esa prueba? Pregunta 2. Las pruebas rápidas sí son gratuitas, pero en determinados lugares. Los CDVIRS, tanto de La Paz como del Alto. Para que la gente lo recuerde. Bueno, el CDVIR La Paz son centros de epidemiología y de
pero que básicamente en la actualidad se han dedicado a la atención de enfermedades de transmisión sexual. Allí sí la prueba es gratuita. Sí, es gratuita, pero en centros hospitalarios o en centros privados no es gratuita, pero el costo es mínimo, estamos hablando entre 8 a 10 bolivianos. ¿No existe una norma, usted corríjame, que establezca que la prueba del VIH debe ser gratuita en cualquier centro hospitalario? Sí, a nivel de los primeros niveles existe eso. Una norma que establece la obligatoriedad de que esa prueba sea suministrada o sea tomada de forma gratuita. Sea ofertada de manera gratuita. Es por esta razón que lo que decía Juan Pablo, todas las mujeres embarazadas que van a los centros de primer nivel, se les realiza la prueba rápida. Y toda persona, joven, toda persona, hombre o mujer, que haya tenido una relación sexual de riesgo, puede ir a estos lugares y también se les oferta la prueba rápida. Si esta normativa, como usted nos dice, se cumple parcialmente, ¿en qué estamos fallando en cuanto a reglamentos, disposiciones y normas que hagan más efectivo y más accesible el diagnóstico de la detección del VIH? Esto sobre todo tienen que presupuestarlo las gobernaciones para hospitales de tercer nivel y a nivel de los municipios en lo que significa segundos y primeros niveles. Situación que no se presenta actualmente en la realidad. Hay que trabajar todavía en eso. Una tarea pendiente que nos permitiría quizás reducir los márgenes y las estadísticas de casos de VIH en el país. Sí, porque lo más importante, como ya se dijo, es el diagnóstico precoz, lo más antes posible. Doctor Rodríguez, en el caso de su especialidad, la infectología en el Hospital del Niño, ¿cuál es el caso más dramático que ha conocido de una gestante que se ha enterado que era portadora del VIH y me imagino ha reaccionado con pavor ante la posibilidad de que su hijo tenga también esta enfermedad? Bueno, la verdad, esto del VIH nosotros lo vivimos diariamente. Ayer hemos diagnosticado un nuevo caso en el Hospital del Niño. ¿Cómo fue? Bueno, es una madre relativamente joven, ¿no? Que acudió su hija por otra enfermedad, pero nosotros ya nos hemos hecho como, hemos agarrado algo ya expertise en detectar que un niño no es normal que un niño se enferme tan frecuente, que no suba de peso, que tenga algunas infecciones que no son normales para esa edad. Son señales de alerta. Esas señales, más la anamnesis, más las preguntas a la madre, ¿no? Que era de su pareja, que no vivía con la pareja, que no había hecho un control prenatal adecuado en un centro de salud, todo eso nos obliga a sospechar, a hacer la prueba que sale positiva. Y lo difícil es la parte social. Yo creo que el VIH es una enfermedad social porque el momento que se entera la persona de su diagnóstico, más como he visto en el video, que una entrevista que decía que es mortal, el VIH no es mortal, eso hay que cambiarle la concepción. Uno no se muere de VIH, vive muchos más años que nosotros. Yo me morí tal vez a los 60 años y una persona con VIH con tratamiento va a vivir mucho más de los 60 años. Entonces no es una enfermedad mortal, sí es mortal si no toma tratamiento. Entonces las personas que están con tratamiento hacen una vida totalmente normal. Esa concepción en la población no está todavía, inclusive en el mismo personal de salud, no está todavía inmersa. Piensa que cuando uno se diagnostica el VIH es una enfermedad mortal. Entonces lo primero que hacemos es, cuando damos la noticia y metemos en el sistema de tratamiento a esta persona, es darle esperanza, decirle que no es una enfermedad mortal, lo integramos y al principio como que no nos creen, porque toda la sociedad tiende a discriminar a estos pacientes e inclusive lamentablemente tenemos niños que han fallecido o los hemos perdido porque nunca más han regresado al hospital, porque los padres pensaban que ¿para qué le voy a dar tratamiento si se va a morir?, ¿no? Entonces esa concepción nosotros hemos cambiado, y cuando iniciamos el tratamiento y las madres ven que esos niños, que realmente el doctor tenía razón, van bien, entonces el pronóstico es totalmente diferente. Tenemos niños que ya llevan 15 años con tratamiento, que ya son adolescentes y prácticamente nunca se han internado en el hospital ni por un resfrío, entonces son gente que hace una vida normal. En el caso de los fetos,
en que es indistinto el momento en el que se pueda detectar la enfermedad en la madre para evitar que ese feto cuando nazca sea portador del VIH. Para plantearlo de una forma más clara, da lo mismo detectar la enfermedad en la madre en el primer mes de gestación que en el 9º, y de todas maneras se garantiza que ese bebé al nacer no tenga el VIH, o es importante una detección en las primeras semanas de concepción. Sí, bueno, el VIH en la mujer embarazada se va a transmitir al bebé en 3 momentos, ¿no? Durante el embarazo, en el momento del parto y con la lactancia materna. ¿Cuál es el más peligroso? Es durante el parto, porque el bebé nace en contacto con el fluidos vaginales de la mujer, contacto con sangre, y ahí hay mucho riesgo de transmisión. Durante el embarazo también, más o menos es un 15%. Pero mientras más tempranos detectamos, nosotros damos tratamiento a la mujer embarazada, disminuimos el virus en la sangre y el riesgo es muy bajo. De hecho, tenemos mujeres, niños que han nacido sin ninguna prevención. Nacieron, se le hizo en ese momento la prueba y a la madre salió positiva, y dando jarabe al niño, no dando leche materna, ese niño no se ha transmitido del virus. Y no es portador. No es portador. Entonces, inclusive en esas etapas críticas de transmisión, no hay transmisión. Entonces, mucho más si nosotros detectamos cuándo una mujer va a hacer su primer control prenatal, cuando se entera que está embarazada, más o menos a las 12 semanas de embarazo hacemos la prueba, empezamos el tratamiento y ese niño no se transmite. Doctora Maita, vayamos al otro extremo de la vida. Hablábamos de los niños, hablemos ahora de las personas de la tercera edad. Me llamó la atención un dato: personas de la tercera edad en nuestro país, hay una tendencia, nos decía la información, creciente a que el fenómeno del VIH se presente en este grupo poblacional. ¿Por qué? Hablamos de personas de la tercera edad, supuestamente no tienen una vida sexual muy activa. ¿A qué se debe ese incremento en el número de casos de VIH en ese grupo poblacional? Yo creo que es porque mucha gente piensa lo que acabas de decir, que la persona de la tercera edad no tiene una vida sexual activa. Entonces, todas las acciones de prevención, de promoción en relación al VIH están dirigidas a los jóvenes, y nos hemos olvidado de esa población de la tercera edad que probablemente cuando era joven no había el VIH y no había tanta promoción del condón. Por lo tanto, no tiene no utiliza condón. Entonces, es una población que todavía no estamos trabajando en ese sentido. Otro dato que me preocupaba del reportaje, decíamos que solo el 25% de los pacientes que son portadores de VIH reciben una atención especializada. ¿Es esta la realidad? Es un porcentaje muy bajo comparándolo con el que se presenta en otros países. Bueno, en realidad en el reportaje decía 25% en tratamiento. En tratamiento. En tratamiento. No. Según los datos del ministerio, pues estamos del total de pacientes diagnosticados, 70% tenemos en tratamiento antirretroviral. O sea, es un buen porcentaje en relación al 2013, que apenas hablábamos de un 43%. Esto se ha ido mejorando, pero estamos lejos todavía de los objetivos que se ha planteado los objetivos del 2015 de llegar a un 90%, ¿no? 70%, lo ideal sería el 90%. Sí. Doctor, tal vez usted tiene alguna referencia, algún dato estadístico que nos permita hacer una comparación con cómo se anda en este fenómeno en países vecinos. Sé que estamos con esos porcentajes. ¿Qué porcentajes óptimos se han alcanzado en países como Chile o Argentina? Para mencionar algún ejemplo, si tiene el dato. Claro, por ejemplo, Cuba, ¿no? Cuba ahorita es un país que ha eliminado la transmisión madre-hijo. Eliminado. Ha eliminado, o sea, ya no nacen niños con VIH en Cuba, ¿no? Es un ejemplo de un país hispano. Y obviamente otros países europeos y Estados Unidos han logrado estas metas porque cumplen todas las normas de control prenatal, la embarazada, pruebas, prevención y todo. Entonces es posible, y nosotros tenemos todo el aparato médico, personal, etcétera, recursos para hacer esto, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que todavía siguen teniendo sus bebés en partos domiciliarios,
no acuden al centro de salud y eso pues se escapa de las manos del centro de salud. Y también existen muchos centros de salud que también hay que reconocer que no hacen la prueba a una mujer embarazada. Entonces eso es lo que poco a poco ha ido mejorando, hay que reconocer en el país estas pruebas, pero estamos todavía muy bajo. ¿Y por qué se busca alcanzar esta meta del 90% de personas con VIH estén con tratamiento? Porque es posible eliminar al VIH como una pandemia, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos a todos los pacientes con VIH con un 90% de tratamiento, esa persona con VIH dejaría de transmitir. Yo puedo tener VIH y si estoy con tratamiento, tengo muy bajos virus en mi sangre, inclusive teniendo una relación sexual sin protección con otra persona, no la voy a transmitir el virus, ¿no? Estando con tratamiento, ¿no? Entonces por eso se busca tener estas metas altas porque nosotros evitamos la transmisión, ¿no? El tratamiento no solamente cura a ese paciente, lo mejora en todo aspecto. Han visto un paciente que pesaba 46 kilos y ahora pesa 60, este joven de la entrevista, es gracias al tratamiento, gracias a los medicamentos que él ha tomado. Y si no ingresaba a un tratamiento, pues ese paciente, el pronóstico sí era la muerte, ¿no? Ha mencionado un dato importante, que no en todos los centros hospitalarios se realiza la prueba que debería tener un carácter obligatorio. ¿Qué está fallando en nuestro sistema de salud para que no se realice esa prueba? No hay una adecuada supervisión, no hay suficiente presupuesto, los especialistas no están conscientes de su responsabilidad. ¿Qué sucede? Yo creo que es un problema holístico, incluye muchos factores. Primero, el personal médico también, que tiene que estar capacitado y concientizado, que eso sí se ha logrado un poco. Solo un poco. Un poco, porque no podemos decir que en todos los centros se hagan. Si bien también el programa nacional ha dado pruebas para que se hagan en estos centros, hay centros que a veces trabajan de lunes a viernes, ¿no? Entonces a mí se me ocurre ir a nacer pues el sábado a las 5 de la mañana, ¿no? Y no hay ese rato la prueba, hay que esperar el lunes, ¿no? Entonces temas logísticos, organizativos, tema de personal, y muchas veces acaban las pruebas. Ese es todo un sistema que sí ha ido mejorando, pero lamentablemente nosotros en el Hospital del Niño vemos pacientes o niños o mujeres que no se han hecho la prueba, ¿no? Entonces muchas también porque no han acudido al centro de salud. Entonces también hay una corresponsabilidad de las personas, no solamente es del sistema de salud, sino también de las personas, que nosotros también tenemos que capacitarlas. Deficiencias en el sistema de salud y en las personas nos ha dado una beta muy rica para seguir investigando este tema. Doctora Maita, en algún momento hablamos de la discriminación que todavía se mantiene en pie hacia los pacientes con VIH y con SIDA. Incluso en el reportaje hablábamos de el abandono de los propios familiares. ¿Se ha reducido este fenómeno o sigue siendo un factor que afecta a muchos de los pacientes con VIH? Sí, se ha reducido, pero no de la manera que quisiéramos. Hablando del personal de salud, todavía queda mucho por hacer. Somos hospitales como el Hospital del Niño o el Hospital de Clínicas que aceptamos estos pacientes y los atendemos, pero todavía hay rechazo de muchos hospitales en la atención de estos pacientes. Hay que trabajar mucho, porque con el proyecto, con la propuesta a nivel del Ministerio de la Descentralización, pues los primeros niveles van a tener que atender a estos pacientes. Y como ministerio también van a tener que trabajar mucho en la capacitación y en la sensibilización del personal de salud a estos niveles. Si usted llegara a ser, pongámonos en el hipotético caso, ministra de Salud, ojalá corone así su carrera, aunque es un cargo más político que profesional, ¿cuáles serían las 3 medidas que adoptaría para mejorar las condiciones que son preocupantes en los temas vinculados al VIH que estamos tratando? Primero, uno de los pilares fundamentales, ya hemos hablado ahora, hay que trabajar en lo que es promoción y prevención. Hay que trabajar... si logramos educar a nuestros adolescentes, o sea, en colegios, en escuelas, también llegamos a hacer llegamos con un objetivo muy importante en cuanto a reducir el VIH. Decisión 2. Decisión 2. Sensibilizar al personal de salud, sobre todo. ¿Hay corazones duros todavía en el tratamiento de todavía hay que trabajar? Sí, todavía hay
hay mucho que trabajar en cuanto al personal de salud, no solamente a nivel de médicos generales, sino en enfermeras, auxiliares. También hay que trabajar a nivel de especialistas. Vaya pensando, doctor, en las 3 medidas. Es la misma pregunta para usted. Vamos con usted para concluir en la tercera recomendación o política que adoptaría. Bueno, a ver, la tercera, bueno, es muy importante crear centros especializados. A nivel Bolivia no tenemos un centro infectológico, y eso estoy hablando a nivel de toda Bolivia. La Paz solamente cuenta con la unidad de infectología del Hospital de Clínicas. Y nada más. Y nada más. Ya hace 3 años, cuando había el ébola, no teníamos un centro infectológico, sí se daba un solo caso de ébola a nivel Bolivia. Entonces, es un reto muy importante que como ministerio hay que asumir. Muchas gracias. El doctor Juan Pablo Rodríguez, si alguna vez lo vemos de ministro, ¿cuáles serían sus decisiones sobre el VIH y el SIDA? Bueno, la primera sería trabajar con los adolescentes, ¿no? El grupo que más se transmite el VIH, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, son de 15 a 35, pero la gran mayoría es de 15 a 24 años. El inicio de la actividad sexual se ha ido reduciendo paulatinamente, inclusive creo que ahora estamos en los 12 años o más, o inclusive menos. Medida 2. Medida 2, trabajar embarazada, que no existe en Bolivia una sola mujer embarazada que no se haya hecho la prueba de VIH, ¿no? ¿Y medida 3? Y medida 3, cambiar el paradigma y la discriminación de los pacientes. El paciente con VIH muere por la discriminación, ¿no? No quiere que se entere ni su familia. De esa paciente que le comenté de esta mañana, por favor, doctor, solamente yo nomás quiero saber el diagnóstico, no voy a avisar ni a mi mamá, ni a su familia, ni a nadie, o sea, y lo hacen, y ellos deberían tener el apoyo de la familia. Pero lamentablemente hay muchas historias de cuando la familia se entera, en vez de apoyar, más bien son ellos los que les discriminan o los botan de la casa, etcétera. Entonces, trabajar mucho sobre la discriminación es otro rol importante. Muy bien. Doctora Maita, doctor Rodríguez, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Bolivisión y haber contribuido a esclarecer algo de este tema. Creíamos haber planteado lo más importante de la problemática, pero por lo que ustedes nos han comentado, apenas hemos escarbado en la punta del iceberg de una temática que da para hablar y investigar mucho más. De hecho, mañana tendremos un segundo reportaje también de Yubinka que extenderá la frontera de esta investigación sobre el VIH y el SIDA en Bolivia. Otra vez, gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vamos ahora con Piti y algunos comentarios a propósito de lo que hemos conversado en los últimos minutos en las redes sociales. Así es, Juan Pablo, vamos a leer algunos de los comentarios que nos estuvieron llegando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Y nos escribe Alejandro Luis Flores, dice, la población más vulnerable son los jóvenes en general, ya que las campañas actuales no son del todo efectivas. Sugiero mejorar las campañas de prevención en todos los colegios con charlas sin tabúes, ya que las charlas que se dan son muy conservadoras para la actualidad. También nos escribe Alejandro y dice, le sugiero ampliar el reportaje a los 2 departamentos, Cochabamba y Santa Cruz. Muchas gracias por tus comentarios, Alejandro. También nos vamos con Dani Cazón y dice, y sí, lamentablemente la juventud es la más vulnerable a esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo exactamente hay que esperar para hacerse la prueba de VIH? Patricia Navia nos escribe y nos dice, si son los adolescentes y jóvenes en el área rural, el realizar los controles y dar a luz, no es solo en su casa teniendo el VIH. Gracias a todas las personas que nos envían sus comentarios. Nos vamos a una pausa y al retornar estaremos hablando sobre el autismo. Comenzamos a revisar las informaciones destacadas de las últimas 24 horas. La primera, el Tribunal Electoral Departamental de La Paz aprobó la solicitud de revocatorio para el alcalde Luis Revilla tras el análisis de la iniciativa ciudadana presentada por el dirigente vecinal Jesús Vera, informó el miércoles el presidente de esa instancia, Antonio Condori. Recordemos que el año pasado el presidente de la FEJUVE de La Paz inició un trámite en el Tribunal Electoral Departamental para revocar el mandato del alcalde.
La noche del miércoles ya pasado, el presidente Evo Morales inauguró en Oruro el teleférico turístico Virgen del Socavón, que une la Plaza del Folclore con el Cerro Santa Bárbara, donde se encuentra emplazado el monumento a la patrona de Oruro. La obra fue entregada en homenaje a los 237 años de la Revolución de 1781. Los trabajos demandaron una inversión de más de 128 millones de bolivianos. Y la última, el Gabinete de Ministros aprobó este miércoles la declaratoria de estado de emergencia ante los desastres naturales que afectan a varios departamentos del país. Una de las zonas más afectadas es Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba, donde se pudo constatar que la mazamorra afectó toda el ala central del municipio, desde la zona alta hasta la más baja. Hasta el momento existen 2 personas fallecidas y otras 2 desaparecidas, aunque otra versión habla de un número mayor de muertos y desaparecidos. Tercer bloque del programa y estaremos hablando acerca del autismo en la educación. Y esta es la publicación donde usted ya puede participar. Autismo en la educación. Si su niño tiene problemas de interacción social, comunicación verbal o comportamiento o intereses repetitivos, puede ya empezar a mandar sus consultas a esta publicación o también a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Voy contigo, Paola. Bueno, gracias, Piti. Hablamos del autismo, una condición que se presenta desde la niñez. Es importante comprender en qué consiste lo que se conoce como el trastorno del espectro autista. Es posible que usted sea padre o madre de un niño con autismo, sea familiar o tenga algún conocido, algún cercano que tiene esta condición. Esta noche en Hora 23 conoceremos acerca de cómo se manifiesta, cómo identificarla, porque el diagnóstico temprano es importante, y también cómo ayudar a estas personas respecto a que puedan tener una mejor comunicación, un mejor aprendizaje. Hablaremos de las terapias relacionadas al autismo. Para ello damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña por una parte la licenciada Tania Llanos, terapeuta conductual. Bienvenida a Hora 23. Buenas noches. También nos acompaña el doctor Roger Condemaita, médico neurólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y Fernando Aruquipa, educador especial. Buenas noches. Bueno, hablamos del autismo. Hay muchos niños autistas en Bolivia. Incluso en determinado momento se habló de un proyecto de ley que pueda proteger, pueda atender, visibilizar a los niños con autismo. Es por ello importante conocer más acerca de lo que es el trastorno del espectro autista. ¿En qué consiste exactamente, doctor? ¿Podríamos entenderlo como una enfermedad? Bueno, en realidad el trastorno del espectro autista, ¿no? Hoy en día en el mundo no se la considera una enfermedad. Muchos años atrás, sí, evidentemente, cuando empezó a estudiarse este tema, lo consideraban así, ¿no? Pero hoy en día, con todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Sabemos que no es una enfermedad, sino, como su nombre dice, es un trastorno, ¿no? En el cual el paciente, o el niño en este caso, tiene ciertas condiciones. A lo largo de los años ha ido cambiando un poquito la definición, pero hoy en día se ha simplificado un poco, entre comillas, ¿no? Y se habla de cuando el niño tiene, ¿no?, trastornos o problemas en la comunicación verbal y no verbal, ¿no?, es más un déficit en las interacciones sociales, sumado a conductas repetitivas, estereotipadas e intereses restringidos, ese niño hay que considerarlo dentro del trastorno del espectro autista. Muy bien, ¿y cuáles son las causas que pueden originar este trastorno? Bien, en el tema de las causas, poco todavía sabemos, ¿no? En el mundo no se ha determinado ahorita, ¿no?, a pesar de que hay muchísimos estudios en autismo, en trastorno del espectro autista en realidad, ¿no?, que tratan de investigar la causa, la etiología de este trastorno. Sin embargo, no se ha concluido nada. Lo que sabemos, ¿no?, es que está habiendo una epidemia de este trastorno. Hace aproximadamente 15 años, la incidencia de autismo era como de 36, 38 niños por cada 1000, ¿no? Hoy en día ese dato ha subido para el 2016 en 112 niños por cada 1000, ¿no? Es decir, hasta
triplicado el número de niños con este trastorno. Entonces se cree mucho, y las últimas investigaciones apuntan a ello, a que probablemente el tema de contaminación ambiental más herencia genética, tenemos esa interacción epigenética y genera el trastorno en el pequeño. Pero a ciencia cierta no se conoce todavía la causa. Preguntamos a nuestra terapeuta conductual, ¿este trastorno siempre se presenta en la niñez o hay casos en los cuales se ha presentado también recién en la edad adulta? Bueno, nosotros tenemos casos que llegan a la consulta efectivamente ya con en la adultez, en la etapa adulta. Son casos posiblemente leves, que no se detectaron cuando eran pequeños. Antes, como decía Roger, hasta se le ocultaba, si quieres, no se hablaba mucho del tema, si había problemas de lenguaje, si habría retardo en la adquisición del lenguaje, se pensaba pues que el niño era mimado, que era único, que ya va a hablar, no te preocupes mucho. Efectivamente hablaba y pasaba el colegio, posiblemente con algunos problemas, pero era difícil llevar a un terapeuta, ¿no? Se conocía muy poco también del autismo. Nosotros estamos ahorita como en un boom y estamos hablando mucho de autismo, gracias a Dios, pero hay que ver, ¿no? O sea, cómo eran las características hace tiempo. Entonces, efectivamente, sí, hay mucha gente que se reconoce, hay muchos papás que se reconocen y dicen, ay, pero yo hacía lo mismo. Yo no jugaba mucho, yo no interactuaba mucho, yo no tengo muchos amigos. Entonces, efectivamente, es algo que es un espectro donde hay muchísimas conductas y todo depende de la intensidad y de la frecuencia que se presentan estas conductas para un diagnóstico. Muy bien, en los próximos minutos nos enfocaremos más en lo que son las terapias para aquellos niños con autismo y también la educación especial. Continuamos con usted, doctor, hablando acerca de este trastorno del espectro autista. ¿Cómo se puede identificar a los niños con autismo de manera temprana? ¿Cómo se hace el diagnóstico temprano? Perfecto. Un padre, un familiar, ¿cómo se puede dar cuenta? Bueno, hay ciertos tips, ¿no? Y de hecho pues, forman parte del diagnóstico. Aquí en Estados Unidos, en Alemania, en China, no hay estudios de laboratorio, resonancia, estudios de imagen ultra avanzados que me ayuden a mí a decir, este pequeñito es con el trastorno y este no existe eso, ¿no? Se hace a través de criterios clínicos. ¿Eso qué quiere decir? Cosas que hace y no hace el pequeño, ¿no? Entonces se ha estandarizado muchos cuestionarios al respecto, y lo ideal, y aquí y tu pregunta va muy bien, porque eso es una de las cosas más importantes en este tema, el diagnóstico temprano. Mientras el diagnóstico sea lo más temprano posible, ya lo de temprano, 18 meses a 24, el pronóstico de los pequeñitos con trastorno del espectro con intervención es excelente. ¿Cómo hay que darse cuenta? Primera situación, el niño no habla, ¿no? El niño tiene, para decir sus primeras palabras, generalmente empieza entre los 9 meses a los 12 meses, ¿no? Pero tiene un rango de espera porque el desarrollo no es taxativo, ni es en rasgos definitivos, siempre hay rangos de edad, y generalmente tiene hasta el año y 2 meses para empezarlo a hacer. Pero si un niño a los 18 meses no dice ni una palabra, ese pequeño, hay que considerar tamizarlo para el trastorno del espectro. Evidentemente hay otras situaciones, como la falta del contacto visual, la falta de la interacción social o déficit de ¿no? La falta de lo que nosotros denominamos juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Es que el pequeñito, por ejemplo, a esa edad ya toma un vaso vacío y hace como si estuviera tomando, ¿no? O tiene sus muñequitos y hace como si les estuviera dando de comer, ¿no? O agarra un zapato como si fuera un celular, ¿no? Ese tipo de actitudes en niños entre los 18 meses y 24 es bastante común y de hecho necesaria, ¿no? Si un niño no tiene ese tipo de juego simbólico, evidentemente junto con los otros rasgos, pero principalmente la primera forma de identificarlo es el lenguaje, junto con lo que comenté, pues evidentemente hay que tamizarlo y someterlo a algún tipo de test diagnóstico para hacer el mismo y su intervención. Muy bien. Una vez identificado lo que es el trastorno del espectro autista, bueno, es momento de hablar del tratamiento. Esto no tiene cura, ¿cierto? Sí, en realidad, como hemos hablado, no es una enfermedad como tal, pues entonces no podemos hablar de una cura, ¿no? Hoy en día se ha estudiado mucho en el tema de cómo un niño con trastorno del espectro
modela su pensamiento, su forma de procesar las cosas. Y si en algo yo discrepo con el actual DSM-5, el DSM-5 es el manual que en el mundo, todo el mundo utilizan para el diagnóstico, habla mucho de discapacidad intelectual asociada a trastorno del espectro, ¿no? Lo que antes se llamaba retraso mental. Hoy en día se sabe que no es tan así. El niño con trastorno del espectro tiene otra forma de procesar las cosas y por eso nosotros, que tenemos otra forma, la común, digamos, no lo entendemos, ¿no? De todas formas, el tratamiento de estos pacientes se basa mucho en terapias conductuales. Nosotros basamos en dos situaciones. La terapia establecida como tal, que se basa en terapias conductuales, una de las que más ha dado resultados en el mundo en investigaciones es el TEACH, que Tania la conoce muy bien. Hay otros, ABA y otros, ¿no? Otras formas de intervención, ¿no? Que evidentemente se basa en intervenciones integrales en base a terapia de conducta, en base a fonoaudiología, en base a integración sensorial, psicomotricidad, etcétera, ¿no? Y los pequeñitos que reciben esta intervención desde los 18 meses en adelante, pues generan, porque el cerebro es bien plástico a esa edad, pues cierto tipo de situaciones que los acercan a la normalidad, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos terapias alternativas complementarias, ¿no? Ahí están las vitaminas, estamos con omega 3, vitamina E, zinc, piridoxina, otras alternativas como equinoterapia, ritmoterapia y otras cosas que pueden ayudar también coadyuvando a esto principal que es el tronco que acabo de comentar, que son las terapias, para mejorar las conductas y acercarlo a la normalidad e insertarlo socialmente. Muy bien, Fernando Aruquipa, educador especial. Los niños con autismo tienen dificultad para aprender, para comprender, para socializarse con los demás. ¿Son estos uno de los objetivos en los cuales se trabaja con la educación especial? ¿Exactamente en qué consiste? Primeramente, el niño con trastorno del espectro autista puede aprender al igual que sus pares, sin embargo, que de otra forma. Debemos tomar en cuenta que el niño con TEA es visual, por lo tanto aprende en base a imágenes. Y a la vez que necesita tener una estructura para poder guiarse y entender su contexto. Un claro ejemplo te pongo en la escuela. En los momentos de transición de un docente al otro, es como un tiempo muerto, donde el niño con TEA no sabe qué hacer. Por lo tanto hay desorden acá, hay desorden allá, y esto produce una conducta disruptiva en el niño, o una rabieta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la educadora especial? Por ejemplo, yo trabajo como tutor dentro de aula regular, junto con la docente de aula regular. Y mi labor es ser un puente de comunicación entre la docente y el niño, para que de alguna manera con el tiempo el niño vaya siendo autónomo y pueda aprender al igual que sus pares. Por lo tanto, mi misión es lograr adaptar su entorno, incluyendo a docentes, padres de familia y todo su contexto, incluyendo a los padres de familia de los otros chicos. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Creo un círculo de amigos y estos amigos lo apoyan a él porque saben que ellos aprenden de manera visual y manejan una agenda en muchos de los casos. Muy bien, a ver, vamos a mostrar más o menos aquellos elementos que se utilizan para la educación especial de los niños con autismo. Esta es una agenda la cual al niño le sirve para poder comunicarse y expresar lo que quiere en el caso de que sea un niño no verbal. Y en el caso de que sea un niño verbal, se usa otro tipo de agenda de actividades, en la que se basa secuencialmente las actividades que vaya a hacer. Del 1, pues, se va de izquierda a derecha, y siempre tiene que tener un espacio determinado para que el niño sepa cuándo ha terminado la actividad. Y de alguna forma esto lo vuelve más independiente dentro de la aula regular. ¿Ese tipo de educación no está presente en las escuelas, en los colegios, o se necesita realmente que el niño asista a un centro especial para recibir ese tipo de educación? No necesariamente un centro especial, y sí, no existe dentro del aula regular. Y es por eso que nosotros lo que tratamos de hacer es enseñar a la docente de aula regular a manejar el sistema. Lo que tiene que hacer el niño es acostumbrarse al sistema y no a la persona, para no causar dependencia. Por lo tanto, así no esté yo o no esté su tutor del niño, puede venir a cualquier otra docente, manejar el sistema y el niño seguir aprendiendo tal cual lo hacía anteriormente. Muy bien. Continuamos con nuestra experta en terapia conductual para hablar justamente de cómo funciona ese tipo de terapias en los niños autistas, cómo maximizar sus capacidades, sus habilidades, mejorar sus capacidades de conocimiento, de poder aprender. También tengo entendido que ellos, por ejemplo, tienen algunas conductas que pueden ser en algunos momentos conflictivas. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se mejora todo ello? Sí, efectivamente. A ver, nuestro objetivo principal es la integración.
y nuestro trabajo debe ser en equipo. Nosotros tratamos fuertemente de trabajar con Roger, con Fernando, con los padres representados por Carol Gavizú, que por ellas que estamos aquí también, ¿no? Entonces trabajamos en equipo, con mucha comunicación. Hay información que Fernando da a los padres en cuanto a su trabajo. Roger, damos charlas instructivas a los colegios. Tratamos de trabajar en función de que el niño pueda integrarse en una educación regular. Es importante destacar que la familia, los padres deben ser entrenados. ¿Por qué? Porque son los padres quienes viven con el niño. Nosotros podemos entenderlos en terapia una vez a la semana, 2 veces a la semana, Roger lo propio, Fernando puede apoyar, pero realmente quienes deben manejar la conducta y quienes deben trabajar en función de que el niño pueda avanzar, evolucionar, trabajar con el material, si no son verbales, o los verbales, utilizar el lenguaje funcional, son los papás. Entonces se hace un entrenamiento. En el enfoque que yo trabajo, Teach, que es estructurado, que es en base a fichas visuales, flashcards y todo esto, se trabaja el entrenamiento de papás. Tengo que decir que no tenemos que volver la casa una sala de terapia. O sea, no podemos llenar la casa de imágenes visuales. ¿Por qué? Porque hay hermanos también, ¿ok? Pero sí se utilizan las cartas visuales o las tarjetas visuales en situaciones donde el niño puede presentar ciertas conductas disruptivas, ciertas dificultades para entender qué se espera de él. Y de esta manera, si hay alguna conducta de autoagresión o de heteroagresión hacia los demás, se pueden controlar. Muchas veces el niño con autismo tiene estas conductas porque no entiende qué se espera de él, no sabe, o sea, hay mucho estímulo, ellos son sensibles a la luz, son sensibles al sonido, son sensibles al tacto, entonces hay que trabajar en función de que todo esto se regularice, podamos adaptarlo, se puede adaptar inclusive sus ambientes, pero obviamente pensando en que tampoco podemos nosotros modificar toda la sociedad. Hay que hacer un impacto de información de lo que está pasando. Esta población, como decía Roger, se está incrementando cada día más. Cada día más tenemos niños con TEA en terapia, pero también nosotros tenemos que hacer que el niño se adapte a estas situaciones. Las terapias alternativas son fabulosas, porque de niños que no pueden soportar los ruidos o la luz o estas luces, pueden tener esta adaptabilidad a estas situaciones, con trabajo, con los papás. Si un niño tiene obsesiones, por ejemplo, a ellos les encanta los dinosaurios, por ejemplo. Entonces, si un niño tiene obsesiones con los dinosaurios, ellos te pueden hablar de dinosaurios, te pueden dar detalles, te pueden decir los nombres, te pueden decir en qué época desaparecieron. Pero si yo alimento esto y le compro libros de dinosaurios, le compro los peluches de dinosaurios, le compro los muñecos, la colección, ¿qué estoy haciendo? De alguna manera estoy incrementando, estoy alimentando eso. Entonces se puede, evidentemente, tener algunos objetos predilectos, favoritos, pero no en exceso, porque quienes compran estos objetos son los papás o la familia porque les gusta y entendemos, pero tenemos que ser flexibles y tenemos que aprovechar la primera infancia de 0 a 6 años y tenemos que aprovechar toda esta etapa para poder flexibilizar, para poder hacerle entender qué es verdaderamente lo que esperamos de él en cada una de las situaciones que él está viviendo. Muy bien, usted decía que existen muchas terapias alternativas para los niños con autismo, la terapia conductual, una de ellas. Exacto. ¿Cuáles son las condiciones que se deben tomar en cuenta para la aplicación de estas terapias? ¿Cómo se determina qué terapia o qué tipo de terapias debe recibir el niño? Bueno, cuando la familia llega a la terapia, generalmente es remitido por el neuropediatra, necesita conducta. O sea, es porque el niño tiene berrinches, porque el niño no quiere ir al colegio o no puede ir al colegio porque no tenemos un colegio que pueda tener la capacitación para recibir esta población. Entonces se chequea, yo personalmente chequeo sueño, alimentación y normas en casa y actividades. Si el niño ve mucho tiempo la televisión al día, si de repente no hay una alimentación balanceada, que es muy importante para todo lo que es sinapsis, para todo lo que es la transmisión de la información,
no podemos tener un niño que aprende. Y eso estamos hablando de TEA, estamos hablando de niños regulares. O sea, no es específico del niño con TEA. Todos los niños tienen que tener una alimentación balanceada. No es lo que le guste, es lo que tiene que comer. Y las horas de sueño. Si nosotros no dormimos las horas que debemos dormir, nos amanecemos irritables. No podemos ir a un colegio a aprender. Si tenemos una gran ingesta de azúcar y de productos artificiales, obviamente no podemos controlar nuestro comportamiento. No podemos, si tengo un berrinche y me he tomado productos que tienen alto nivel de azúcar o de colorantes, el berrinche va a ser mucho más intenso, va a ser mucho más largo y no lo voy a poder controlar. Y efectivamente, mientras tú mantienes al niño ocupado en lo que debe hacer, por ejemplo, vestirse, estoy trabajando la atención, estoy trabajando el esquema corporal, estoy trabajando motricidad y se mantiene ocupado. Y algo que Fernando decía, que nosotros no queremos, es la dependencia. El niño no tiene que ser dependiente del papá para poder hacer las cosas que hace un niño de su edad. Un niño de 5 años ya se viste solo, puede bañarse con supervisión, pero puede bañarse, puede comer solo. Entonces, mientras yo le doy la comida, mientras yo lo visto, mientras yo le hago lo que tiene que hacer, pues obviamente estoy trabajando no en función de lo que es el desarrollo y la independencia. Fernando Arequipa, respecto a lo que es la educación especial, ¿cuáles son los principales objetivos que se tienen con la educación especial y de qué depende su efectividad, el porcentaje de éxito de esta? Primeramente, el objetivo del educador especial es lograr un alto grado de independencia en el niño. Entonces, para que haya efectividad, primeramente tenemos que hacer un plan educativo individualizado, enfocado en el niño, conocer al niño, ganarse la confianza del niño y a través de esto hacer las correspondientes intervenciones a fin de que el niño tenga éxito en su escolaridad. Hacemos también las adaptaciones curriculares, de contexto, incluso de los parciales. Acá les voy a exponer uno. Por ejemplo, Perfecto. Este es un examen regular. No sé si se la pueden enfocar. A ver, enfocamos, por favor. Tenemos un examen regular. Sí, este es escuela regular. Y es un poco complejo. Es de cuarto de primaria. Ya. Y esta es el mismo examen, solo que adaptado para un niño. Claro, todo es acorde a la... Todos estos exámenes son acorde a la... ajustados al niño. Cada niño es diferente. Hablamos de que este es un examen regular para cualquier otro niño que no tiene esa condición de lo que es el autismo, sí. Y eso sería para un niño autista, ¿cierto? Claro. Que en realidad viene a ser el mismo examen. Viene a ser el mismo examen, solo que de diferente manera. Ya. Como les había mencionado, el niño aprende mediante imágenes y es relación a imagen-palabra. Por lo tanto, esto es más comprensible para él. ¿Y qué es lo que hago con esto? Yo lo puedo hacer sentar al niño, darle este examen y él hacerlo solo sin necesidad de mi apoyo. ¿Por qué? Porque yo lo conozco al niño y he visto en qué grado necesita el apoyo y las adaptaciones. Obviamente, esto conforme pasa el tiempo y el niño va aprendiendo y va madurando, se va a ir quitando el apoyo para que no sea dependiente del apoyo. Porque todo el mundo, como dice la licenciada, no está pictogrameado y él tiene que poder desenvolverse en este contexto y nosotros adaptarnos a él también. Esto tiene que ser mutuo. Bueno, no sé si con nuestro educador especial o nuestra terapeuta conductual va más relacionado lo que es el método ABA. Ustedes me dirán. Es más, con la terapia conductual, con la educación especial, con ninguno. Tengo entendido que este método ABA se aplica también en niños con autismo. ¿En qué consiste? ¿Qué tan efectivo es? ¿Ustedes lo aplican? Todo depende, yo pienso que de los padres y de la familia, ¿no? Y al nivel del niño, como dice Fernando, estas adaptaciones, si te fijas, hay menos información, o sea, es la cantidad de información. Cuando nosotros usamos las imágenes visuales, que es el enfoque ABA, ellos utilizan también lo que es la recompensa inmediata, entonces la estimulación, ¿ok? Y funciona porque obviamente al niño le gusta recibir el premio después de haber logrado una actividad, un ejercicio, una tarea. Personalmente, no pienso que un niño te va a recibir cada vez que él hace algo, porque lo estamos acostumbrando obviamente a no hacer las cosas por motivación. Yo pienso que los niños en general tienen que hacer las cosas porque quieren aprender, porque quieren mejorar, porque quieren pintar más bonito, porque tienen que hacer las cosas mejor. Y en autismo es lo mismo. O sea, el niño, cuando tú le dices, o sea, qué espectacular tu trabajo, qué bello, y usas un tono de voz y usas una expresión facial que él entiende, es una maravilla ver la reacción
no solamente del niño, sino los padres también cuando acompañan ese trabajo. En ABA los padres están entrenados y usan muchos pictogramas, también igual que en Teach, que es otra terapia que se usa, ¿no? Y hay muchas terapias, hay PECs también, hay infinidad. Yo pienso que lo visual es la base, ¿okay? Para los chicos con TEA, no solamente para los chicos con TEA, lo usamos también con TDAH, ¿no? Y en general los niños son muy visuales y entra mucho mejor la información. Se están usando mucho en las escuelas los PITs, que son las imágenes, y pues obviamente a raíz de esa imagen tú explicas un tema, tú hablas de ese tema, lo desarrollas, porque nos interesa que el niño analice y no le demos tanta información, sino que él pueda crear e imaginar. Es la misma esencia con TEA. Lo que pasa es que él necesita un poco de ayuda y un poco de un mediador, como en este caso es Fernando, y obviamente a los papás. Y yo insisto mucho en los papás, porque no podemos depender del educador, no podemos depender del neurólogo o de la terapeuta para que él avance. Los papás son la clave. Siempre ellos reciben la información, es decir, él va a evolucionar dependiendo de tu trabajo en casa y la generalización de lo que aprendes con nosotros. Bueno, vemos que cuando se da un diagnóstico temprano existen muchas alternativas para que se puedan maximizar las capacidades del niño, pueda tener mejor calidad de vida, aprender mejor, comprender mejor y así desarrollarse. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, doctor Condemaita, en caso de que no haya un diagnóstico temprano? Bueno, evidentemente cuando no hay un diagnóstico temprano, y mucho dependerá del grado del niño, ¿no? Este tema no hemos hablado. Hoy en día el trastorno del espectro autista se lo divide en grados, ¿no? Y sí tiene un porqué, precisamente para dar pronóstico, ¿no? O sea, cómo el pequeño va a avanzar, ¿no? Y en función de eso trabajar también con realidades, ¿no? Entonces, en función de aquello, pues cuando son grados leves, ¿no? Generalmente los niños son funcionales y estos son los pequeñitos o personas adultas en realidad que nunca se los diagnosticó, ¿no? Y pasaron la escuela, el colegio, la universidad como niños o personas raras, ¿no? Los raros, ¿no? Y evidentemente ahí, por el mismo tema de la maduración fisiológica del cerebro y demás, y los niños mejoraron, ¿no? Pero los niños con grados moderados y más los severos, ¿no? Evidentemente es otro contexto, ¿no? En el cual estos pequeñitos, si nosotros no los detectamos a tiempo, evidentemente, si cuando ya los agarramos a los 7, 8 años, lo que podemos hacer por el mismo tema de la plasticidad del cerebro ya es poco. Se trabaja, pero ya no es igual, ¿no? Porque dentro del cerebro hay vías que maduran y evidentemente esas vías ya es más difícil cambiarlas. A diferencia de un niño de 18 meses, 24, 36, que esas vías son aptas para cambiarlas, apagar algunas y activar otras, y de esta forma crear conductas y crear estereotipos en relación a cómo un niño se comporta para allanar el camino para una mejoría, como comentan acá, finalmente la autonomía y la autogestión personal del paciente lo logrará, ¿no? Pero si no se hace, pues ya más seguramente ese niño será altamente dependiente de los padres, y sabemos que un niño a la edad de 8, 9, el niño no va a ser toda la vida niño, ¿no? Y tampoco va a tener toda la vida los padres, ¿no? Entonces evidentemente ahí el pronóstico funcional, inclusive de calidad de vida para esa persona no es bueno, ¿no? Entonces de ahí la importancia de detectar temprano este tema. Ahora, ¿existen estigmas, por ejemplo, relacionados con esto del autismo en los niños? Tal vez la sociedad tiene un rechazo, un trato especial a estos niños con autismo. Se ve mucho eso en las escuelas, por ejemplo. Fernando. Sí, más que todo ese rechazo por el temor a lo desconocido. No saben qué es el autismo y no saben que el niño aprende al igual que sus niños. Incluso hay niños que están en kinder y saben mucho más que los niños que sus pares. Por lo tanto, el detalle es saber cómo explotar esto, cómo sacar adelante al niño y cómo enseñarle. No sé si me permite, por ejemplo, claro que sí, adelante. Yo soy el educador especial y para empezar a intervenir con un niño de inicial, kinder, pre-kinder, tenemos que tomar en cuenta que son visuales. Por lo tanto, si yo sé que son visuales, tengo que usar todo mi cuerpo. Entonces, si yo no es lo mismo que yo le diga ven, porque puede que no me entienda, pero puedo apoyarme con un gesto, por lo menos. Ven, y hablarle a su altura. Ok, si yo puedo estar bien alto, lo voy a intimidar
y además que a él le dificulta hacer el contacto visual. Por lo tanto, tendré que agacharme y decirle, ven, y el niño con más facilidad. Muy bien, Fernando, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos un pequeño problema con tu micrófono. Y bueno, ya continuaremos hablando acerca del estigma que existe con los niños autistas y continuar con esa explicación tan interesante que tú estabas justamente brindándonos. Me parece que tenemos listo el micrófono de Fernando. Ahora sí, adelante, Fernando. Bueno, como les iba diciendo, hablar siempre a la altura al niño y utilizar todo el cuerpo, los gestos. Si estás molesto, entonces le dirás, no, eso no. Pero evitemos usar el no muy seguido. No es lo mismo decirle, no comas con la mano, que decirle, come con la cuchara. Y muchas veces el niño no es que lo hace porque no quiere usar la cuchara y quiere usar su mano, no, sino es porque no sabe. ¿Y qué debemos hacer? Moldear. Nos pararemos detrás del niño y empezar a guiar para que el niño vaya aprendiendo. Y a poco el apoyo se le va quitando. Pero el niño de alguna forma está aprendiendo y estamos evitando que se frustre. Y esto se lo llama aprendizaje sin error, lo cual se usa bastante en la escuela y en la educación especial para que el niño tenga éxito y tenga no tenga baja tolerancia a la frustración. Muy bien. El apoyo a los niños con autismo es muy importante y en muchas ocasiones, doctor Condemaita, seguramente ese apoyo no viene en realidad ni siquiera desde los padres. Los padres de los niños autistas, no sé cómo toman, por ejemplo, el diagnóstico cuando tienen un familiar o un niño en la familia con esta condición. Sí, en realidad, como comentabas, ¿no? Esa palabra me parece correcta, está estigmatizado el pequeño, ¿no? De hecho, la palabra autismo, cuando escucha la palabra autismo un papá o una mamá, ya se asusta, ¿no? Y es peor, y yo tengo muchas experiencias en el consultorio, evidentemente cuando les hago el diagnóstico, pues la mamá y el papá echan en llanto, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente ellos ven y tienen esa idea de que el niño con este trastorno del espectro va a ser un niño que no va a hablar, que se va a comportar mal y toda su vida va a depender de ellos, ¿no? Y yo siempre les digo a los papás, y se los digo también a través de este medio, si el niño tiene evidentemente el diagnóstico temprano, seguramente, ¿no? Y es en grado moderado y no es tan severo, ese niño tiene buen pronóstico. Y no se imaginen un niño que no va a hablar, no, más bien yo siempre les digo que se concentren en el presente y no en los problemas del futuro, ¿no? Porque yo no sé cómo ese pequeño va a ser en el futuro, ¿no? Nadie lo puede saber, ¿no? Pero sí en ir paso a paso en el presente, ganando un hito, ganando poco a poco, y en función de eso avanzamos, ¿no? Entonces, como médico, nunca doy sentencias, ¿no? Yo siempre les doy a los papás esperanza, ¿no? Y ese es el tema para los papás con trastorno del espectro autista. Me parece muy importante el consejo que usted acaba de dar a todos los padres y familiares de aquellos niños con autismo. Y de la misma manera voy a pedir a nuestros especialistas, a nuestra terapeuta conductual, a nuestro experto en educación especial de niños con autismo, que puedan dar sus recomendaciones finales respecto a ese tema. Comenzamos con usted. Bueno, reafirmando lo que dice Roger, es verdad. Mira, en todos los años de carrera que pienso que tenemos, hemos visto muchos niños evolucionar. El diagnóstico de autismo, según biografía, se iguala al estrés de un soldado yendo a la guerra para los padres. El recibir esa información genera ese tipo de estrés, pero al mismo tiempo ese estrés se convierte en esperanza, en mucho trabajo. No es fácil, pero nunca jamás es imposible lograr que él sea funcional e independiente. Inclusive los más severos pueden evolucionar. Y los más severos que quiere uno que puedan ser independientes. Y eso se puede lograr con trabajo, con mucha información y mucha sentido común también, ¿no? Hay cosas obviamente que se trabajan, como dice Roger, es paso a paso, es con mucha perseverancia, lógica y con apoyo, ¿no? De las redes de familia también, ¿no? Los papás tampoco pueden aislarse. Muy bien, y gracias. Eso es importante. Gracias por ese mensaje y bueno, finalizamos con Fernando Aroquita. Bueno, complementando, y tienes mucha razón, yo creo que los niños con trastorno del espectro autista, igual a los que yo he atendido, han vertido gran mejoría y bueno, son mis mejores amigos, los mejores niños que he podido conocer. Y lo que siempre digo a los papás, no trates de cambiar a tu niño o comparar a tu niño con los demás, compáralo con el mismo y ahí te vas a dar cuenta de cuán grande es su avance. Por lo tanto,
sé feliz, sonríe, diviértete. A veces los niños te dan sorpresas. Lo digo porque yo también tengo un familiar de 4 años ya con el diagnóstico y no sabe las sorpresas grandes que nos da la vida. Y es de repente y de la nada. Entonces yo digo a los papás, acéptenlos como son, trabajemos día a día. Y como dice la licenciada, no es difícil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y es paso a paso, sin quemar etapas. Muy bien. Roger Condemaita, médico neurólogo, Tania Llanos, terapeuta conductual, y Fernando Aruquipa, educador especial. Agradecemos a los tres por toda la orientación respecto a ese tema y estoy segura que esta noche habremos ayudado a muchas familias, a muchos padres y sobre todo a muchos niños que tienen esta condición del trastorno del espectro autista. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, es momento de ir a las redes sociales junto a Piti Garamendi. Gracias, Paola. Vamos a leer los comentarios que nos estuvieran llegando. Y voy con Jimmy Apata. Dice, es importante este tema para todos nosotros. Tema muy importante. Gracias por tocarlo. También nos escribe Sosi Dorado. Dice, importante. Los niños con autismo sin discapacidad intelectual o con retraso madurativo leve o moderado pueden y deben ser incluidos en la educación regular. Y en esta educación que el maestro de la inclusión sirve de puente entre niño y su grupo de pares y maestros. Gracias a todas las personas que nos están enviando sus comentarios a nuestra página de Facebook Hora 23. ¿Qué más tenemos, Paola? Bueno, esta noche abordamos 2 temas relacionados con el área de la salud muy importante. La situación de los pacientes, de las personas con VIH-Sida en Bolivia y por otra parte, los niños con autismo, las personas que tienen este trastorno del espectro autista. Damos vuelta a la página y es momento de dar inicio al sector carnavalero de Hora 23. Bienvenidos. Bueno, damos inicio al sector carnavalero de Hora 23 y establecemos contacto con nuestra periodista Yubinka González. Nos muestra una de las danzas folclóricas que están presentes en las distintas entradas que forman parte de lo que es la fiesta de carnaval. Yubinka. Así es, Paola, ya estamos dando inicio a lo que es el sector carnavalero y en esta ocasión nos encontramos con los changos, charangos de comunicación social. Como pueden ver, ellos ya se encuentran practicando para lo que va a ser la entrada de este lunes en el Giscanata. Aproximadamente ellos nos mencionaban que a las 3 de la tarde van a hacer su ingreso por la cervecería Camacho hasta llegar al estadio Hernando Siles. En este momento voy a hablar con una de las representantes aquí la tengo, ya me la estoy llevando por este lado, para que nos pueda hablar sobre cómo está la organización. ¿Cómo estás, Gabriela? Mucho gusto. Aquí tú estás practicando con los chicos en este momento lo que es la chacarera. Sí, buenas noches. Bueno, somos los changos charangos de comunicación. Invitarlos cordialmente a lo que va a ser la entrada del Giscanata. Estamos programados para entrar entre las 3 de la tarde más o menos y invitarlos a que disfruten de esta bella danza. Muy bien, la chacarera, una de las danzas, 5 fraternidades están entrando aproximadamente. Bueno, ustedes disfrutan bastante bailar lo que es la chacarera. Exactamente, estamos aquí porque amamos el baile. Es una danza muy alegre que contagia la energía al público.
Muy bien, más adelante vamos a estar con ustedes, Paola, mostrándole los pasos de los chicos. Quiero que me acompañen por este lado, por favor. Tengo una parejita que me baila increíble y ya se me están escapando, pero no los vamos a dejar ir. Él es uno de unos grandes compañeros que ya bailan bastante tiempo chacarera. ¿Cómo estás, gatito? Le decimos a él. ¿Cómo estás, gatito? Buenas noches, ya bailando bastante tiempo chacarera. Ya es tiempo, pero ya empezando lo que es los ensayos para el Giscanato. ¿Cómo están los ánimos? A ver ese entusiasmo para poder bailar. Bueno, están grandes, estamos con una expectativa muy grande a lo que es la fraternidad Changos Charangos y vamos haciendo... Vamos más. Nos vamos entonces, más adelante vamos a estar con todos ustedes mostrándoles el ensayo, pero antes con una previa. A ver, muéstrenos algunos pasos, chicos. A ver, ese zapateo tan bonito que queremos ver en este momento. Vamos con eso y más adelante estamos contigo, Paola. Es el violín tu compadre que unió el valle oraciones y en ruedas amanecidas unió tantos corazones. Bien, Yubinka, gracias por mostrarnos en este contacto la alegría de los changos charangos. Esperamos verlos en la entrada del Giscanata, por supuesto. En los próximos minutos ya estaremos conociendo más un poco de esos pasos únicos que tiene esta danza tan alegre que es la chacarera. Bueno, esta semana tenemos un aniversario en nuestro país, el aniversario 237 del departamento de Oruro. Lo recordamos porque Oruro cumple un año más con obras y también con inversiones. A través del programa estatal Bolivia Cambia, Evo Cumple. El gobierno nacional ejecutó un total de 690 proyectos sociales y productivos que van cambiando la vida de las familias orureñas. Felicidades, Oruro, por su aniversario 237. Ya el día viernes estaremos rindiendo homenaje a todos los orureños que están rumbo a cumplir un año más de historia. De esta manera nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. Tenemos pendiente los pasos de lo que son los changos charangos, esa fraternidad de chacarera que estará presente en las actividades del carnaval paceño. Bueno, retornamos con ese contacto prometido junto a nuestra periodista Yubinka González, que se encuentra en la Plaza de las Culturas, junto a los changos charangos que nos muestran la danza de la chacarera. Así es, Paola, y bueno, como ya se los mencionábamos, les íbamos a mostrar los pasos de los chicos, y en este momento quiero mostrárselos. Ahí están ellos. Disfruten de la danza, unos minutitos que yo también voy a estar aquí deleitándome de esta bella danza de la chacarera. Ese cantor monte adentro, curtido de sol y tiempo, y me enseñó el viento norte a andar cantando silencios. También me encuentro con la Tahuaco de la Fraternidad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está el entusiasmo para poder bailar y demostrar a toda la gente los pasos de los changos charangos? Bueno, muy feliz, pero ya estamos a pocos días de disfrutar esta hermosa entrada como es el Giscanato, una muestra de cultura, una entrada llena de alegría, de colorido, que muestra todas las danzas de las provincias, ¿no? Muy feliz, un poquito cansada porque ya le estamos metiendo muy duro en los ensayos para poder deleitar en este hermoso baile a todo el público. Como buena representante Tahuaco, entonces, unos pasos para deleitarnos, por favor. Ahí está el entusiasmo y el grito de los chicos. Entonces, Paola, y con estas imágenes yo retorno contigo a estudios y próximamente también vamos a mostrarles a ustedes otras fraternidades que también van a estar mostrándonos más de su danza. Bueno, sin duda la presentación de los changos charangos engalanará las actividades del carnaval. Muchas gracias, Yubinka. Si hablamos de esta festividad, debemos hablar del departamento de Oruro, por supuesto, que es la capital del carnaval y que esta semana está de aniversario y lo va celebrando con obras, con inversiones. Pues Oruro estrenó el teleférico turístico Virgen del Socavón, que tiene una trayectoria de 1.800 metros y la capacidad para trasladar a 1.000 pasajeros por hora en 16 cabinas. Así es como el gobierno va trabajando por los orureños, así que felicidades, Oruro, los vamos a felicitar toda la semana por su aniversario 237 y no olviden que el viernes tenemos un programa especial para todos ustedes, así que estaremos disfrutando de su compañía. De esta forma cerramos el sector carnavalero de Hora 23, espero que hayan disfrutado de él. Bueno, de esta manera llegamos al final de Hora 23, culminando lo que es la mitad de esta semana.
Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Piti. Adiós, Paola. Reencuentro dentro de unas horas. Que tengan un buen descanso. Chao, Juan Pablo. En casi 24 horas nos volveremos a encontrar en Hora 23. Un gusto haber trabajado para ustedes. Hasta pronto.